Bienvenidas a un episodio más de 3 minutos fuera del caos. El podcast de menopausia, perimenopausia y todo lo que conlleva eso. Hoy, platicando con mi yo de 15 años, estábamos en una cuestión interna muy importante porque me decía, oye, es igual que ahorita en las cuestiones públicas, si tú vas a la salud pública y eso, pues hay un programa para la niñez y la adolescencia. Hay un programa para la menopausia y cuando ya estás adulto y en esta etapa, híjole, vamos a averiguarlo, ¿no? Entonces empezamos a platicar sobre eso y sabemos que es bien importante tener, ya lo vimos en los diferentes podcasts, la parte de los huesos, la parte de todos los órganos que van funcionando con las hormonas, la parte de salud mental, la parte del peso, y vienen muchas cuestiones y enfermedades que se pueden generar por no tener las hormonas correctas. Pero pues yo no sé de eso de la salud pública. Entonces, para eso, invité a una gran amiga que quiero muchísimo, que lleva 35 años como experta en salud pública. Y hoy hizo una fundación justo para hacer eso. Esa fundación ahorita nos cuenta y también se está metiendo a hacer todas las leyes que necesitamos, al menos aquí en México, pero esto pasa también en toda Latinoamérica, con el Senado y con los diputados para poder tener las leyes correctas para esta etapa de la menopausia que es bien importante. Así que, Marcela Vázquez, bienvenida a este podcast, que es tu podcast, 3 minutos fuera del caos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en esta parte de salud pública y después ya nos vamos entrando, ¿no? Cuéntanos un poco de tu fundación, que la amo y yo ahí estoy dentro. Sí, muchas gracias, Pau, mil gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todas y a todos, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora que nos vean. El tema de salud pública es un tema fundamental porque, bueno, hay un cliché que no es tan cliché. Con salud lo hay todo y sin salud no hay nada, y es una realidad. Sí, tengo 35 años de experiencia en el sector público de la salud. 20 años trabajé en la Secretaría de Salud Federal, fui funcionaria pública de carrera, y cuando salí de la Secretaría me seguí dedicando al tema de salud desde la investigación, la docencia y la consultoría en políticas de salud también. Particularmente, pues claro, como mujer, pues me interesa mucho, y sabiendo cómo es la estructura del sistema público, me interesa mucho pues que todas las mujeres en todos los rincones de este país puedan tener acceso a los servicios de salud y todo lo que esto implica para poder tener una mejor calidad de vida y tengamos una mayor vida saludable. Y en ese sentido, una de las cosas en las que me he enfocado en temas de investigación y de evaluación de políticas es todo lo relacionado a la salud sexual y reproductiva. Y cuando yo hice evaluación sobre todo de un programa público, ¿no? a este respecto, me di cuenta que México y las autoridades y las instituciones de salud se enfocan particularmente en la atención de las mujeres alrededor de la etapa previa y en la etapa reproductiva. Pero en el momento que dejas de menstruar, ya no existe una intervención explícita para que toda la sintomatología que podemos llegar a tener por la reducción, ¿no?, paulatina de las hormonas femeninas, y que te lleva a dejar de menstruar, a dejar de ovular y a dejar de menstruar. No solamente tenemos una sintomatología que se altera la calidad de vida de manera distinta en función de muchos factores de la mujer, ¿no?, de cada mujer. Sí, es como si desapareciéramos, ¿no?, en la salud pública ante estos síntomas.
Sí, ante la parte de los síntomas, que obviamente sí alteran tu capacidad para trabajar, para relacionarte socialmente con tu familia, con tu pareja. O sea, Salud sí mental. es un enfoque o sea, es un alcance muy fuerte, pero además tenemos muy poco conocimiento como mujeres y como sociedad de lo que verdaderamente implica el tema de la menopausia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente se trata de un bochorno que un día empieza, pero nunca sabes cuándo se te va a quitar. O si se quita. O si se te quita alguna vez, ¿no? Todas las mujeres la atravesamos de manera distinta, ¿no? Pero también, y ya lo has platicado con muchas especialistas justamente alrededor de este tema, que en el momento que tú dejas de menstruar, ¿no? Esa producción hormonal que se va eliminando paulatinamente, sí te va a poner en una posición de riesgo para poder tener enfermedades que sí ponen en jaque tu vida futura, ¿no? O sea, la sintomatología afecta el hoy, pero los riesgos se van incrementando y sí te ponen en una situación desventajosa de años de vida saludables. Entonces, no es un tema menor y me parece muy poco atinado y poco afortunado de todos los que han tenido, no estoy hablando de pocos años, es que nunca ha habido intervenciones explícitas en temas de políticas de salud para mejorar la calidad de vida de nosotras y también para garantizar una sobrevida saludable. Totalmente, totalmente. Y yo, no sabes, cómo te lo agradezco, todo lo que estás haciendo por nosotras, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu asociación. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que estás logrando y cuál es el objetivo final? Mi asociación se llama Mujer, Hormonía y Salud. La constituimos en septiembre del 2024. Tenemos 1 año, 5 meses en funciones, con toda la gente que tengo la posibilidad de interactuar, ¿no? Y platicarle de la asociación. Les digo, la asociación es nueva, pero nosotros quienes la integramos no somos tan nuevos en el tema, sobre todo de políticas, ¿no? Públicas y de desarrollo social. Particularmente esta asociación yo la creé, si hace 5 años que nos conocimos, ¿no? Tú me hubieras dicho, ¿yo vas a hacer una asociación civil alguna vez? Te hubiera dicho, no. No. ¿No? Entonces, si tú y yo nos hubiéramos sentado hace 5 años a platicar sobre el tema de, ¿vas a hacer una asociación civil? Yo te hubiera dicho que no, porque realmente no era mi fin. Uh-huh. Pero tuve la posibilidad, trabajando en la Fundación Mexicana para la Salud como consultora investigadora, de hacer un diagnóstico mucho más profundo para poder identificar entre finales del 23 y principios del año 2024 qué era lo que estaba sucediendo en México con respecto al tema de políticas públicas de menopausia, capacidad de respuesta no solamente a recursos humanos, médicos especializados, política farmacéutica, investigación científica con evidencia nacional. En fin, hicimos un diagnóstico bastante amplio y en la medida que íbamos haciendo este diagnóstico, nos metíamos más al tema, ¿no? O sea, y a pesar de que yo ya había hecho evaluación de política, lo que comentaba con el marco normativo del Coneval, me di cuenta que realmente las áreas de oportunidad eran enormes. La demanda de atención de todas las mujeres que en este momento estamos atravesando por alguna etapa alrededor de la menopausia, pues somos el 20% de la población femenina total nacional. Sí, es enorme. O sea, y eso nada más hablando de México, pero el mundo, it's the same. Y pareciera, ¿no?, que menopausia es solamente determinar si eres candidato o no candidato a terapia de reemplazo hormonal.
Y no es así. Que ya aprendimos que no es así. Y no solamente es eso, no solamente es eso, ¿no? Entonces, al ver esta enorme área de oportunidad, sobre todo incidir a unos meses de que viniera una elección para presidente, que seguramente en ese momento ya teníamos claro que una mujer iba a presidir este país. Entonces yo decidí crear la asociación y trabajar por la salud de las mujeres, empezando por la menopausia, pero el tema de la salud sexual y reproductiva es mucho más que menopausia, aunque esté invisibilizado. Uh-huh. Y también hay otros temas que abordar y que iremos abordando también en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces, esto fue lo que me orilló, el realmente tener una visión muy amplia de lo que pasa en México y con la capacidad de convocatoria para poder proponer, ¿no?, una estrategia que cambie las cosas en temas de política de impacto nacional. Buenísimo. Oye, ¿por qué era súper prioritario meterlo a la salud pública y no solamente manejarlo en la vida individual o privada? Exacto. Entonces, el tema a veces parece contradictorio porque les voy a poner un par de ejemplos. Uno, ¿no? Estamos hablando que la menopausia está invisibilizada. Hoy, si revisan los planes institucionales y de salud de este gobierno, en ningún lado dice menopausia, en ningún lado. Pero hablan que la salud metabólica es una de las prioridades del gobierno. Y la salud metabólica implica la obesidad, ¿no? Todas las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, la diabetes, la hipertensión. Es un problema de salud pública. Pero ¿qué pasa? Por un lado, no hay intervenciones explícitas para las mujeres en esta etapa, pero una de las consecuencias de dejar de producir hormonas femeninas es que se incrementa el riesgo de poder tener síndrome metabólico. Se llama síndrome metabólico de la menopausia. Entonces, ¿cómo es posible que por un lado, ¿no?, se aborde y se priorice el tema de la salud metabólica nacional sin definir específicamente lo que se tiene que hacer para contener el riesgo en las mujeres que hemos dejado de producir hormonas? Y no hay una intervención explícita para este grupo de edad, ¿no? Y esto lleva a otra discusión. No hay políticas públicas con perspectiva de género. Esto no nada más debería de ser, hay que crear un programa público para la menopausia, ¿sí? Pero también hay que establecer acciones e intervenciones de manera transversal en todos los problemas de salud que atañen al comportamiento hormonal. Estoy completamente de acuerdo y nosotros nos conocimos en este activismo ciudadano. Exacto. ¿No? Entonces, amigas, por eso les traje la parte de salud pública, porque muchas veces nosotros pensamos en el que solamente pues, nos importa a lo que nosotros tenemos que ir al ginecólogo, si a nosotros nos arreglan nuestros síntomas y todo y ya tenemos ya no pasa nada. Y no, sí pasa. Entre más nos metamos como ciudadanos a generar estos cambios en las políticas y en la salud pública, mejor va a ser nuestra vida cotidiana, porque va a haber más estudios, porque va a haber más investigación, porque va a haber más atención a las mujeres, porque va a haber estos cambios que se necesitan, que está hablando Marcela. Entonces, sí métanse a presionar a que exista esto en nuestra etapa. Porque si bien la hay en las etapas anteriores o puede existir en la etapa ya de adultos muy mayores, pero estamos descuidados en esta etapa de menopausia, ¿no? Y perimenopausia y postmenopausia. Justo por eso empecé a hacer los podcasts, porque yo en mi perimenopausia la pude haber pasado 1000 veces mejor, ¿no?
Y no, aunque mi ginecólogo me lo estaba diciendo, yo tenía unos conceptos erróneos de la terapia hormonal, por ejemplo. Hoy que estoy en la terapia hormonal hablando de este cambio metabólico, pues yo subí muchísimo de peso. Ahorita ya estoy bajando. ¿Por qué? Porque ya tengo mis hormonas otra vez trabajando correctamente. Y si nosotros logramos hacer eso desde la vía pública, pues toda nuestra vida va a funcionar mucho mejor. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para ayudarte a ti, a esta asociación, y que ya estás mega metida ahí, porque ¿para qué trabajamos por diferentes caminos? Unámonos contigo. ¿Qué tenemos que hacer? Dinos. O sea, ¿cómo te ayudamos nosotros como ciudadanos para poder meternos a esto y lograr que realmente se visibilice todo esto que nos estás contando? Porque si nosotros empezamos a ver que realmente tiene todos estos problemas futuros en nuestra salud, pues hay que arreglarlo desde el fondo y no nada más poner una curita, ¿no? Individual. Uh-huh. ¿Qué hacemos colectivamente? Bueno, la sociedad específicamente tiene un papel muy importante en el tema de salud en general. Vivimos en un país donde culturalmente no tenemos interés de prevenir, no tenemos la cultura de la prevención. Hijo, qué tema tan importante, ¿no? Y esto no es un tema personal, ni familiar, ni porque no me lo enseñaron. Es un tema cultural. Y podemos hablar de muchos temas más allá de la salud, y la parte preventiva no está dentro de nuestro ADN. Claro, preferimos poner la curita que mejor curar la herida, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a dividir lo que tendríamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Lo que yo podría recomendar de lo que tendríamos que hacer. Primero, el tema de la salud de la mujer, y particularmente el tema de la salud de la mujer en la menopausia, no es un asunto que competa solamente a las mujeres, ¿no? 100%. O sea, ¿por qué? Pues porque nosotros, hablamos nosotros pensando en las 13 millones de mujeres que viven desde la punta más lejana del norte, desde Mexicali hasta Chiapas, ¿no? Todas las mujeres que viven que estamos atravesando, el común denominador es que estamos alrededor de la menopausia, en el climaterio, pero que nuestras realidades son diversas, culturales, económicas, sociales, intelectuales, ¿no? Claro, porque aparte de vida y demás. Es si tuviste hijos o no. Exacto. O sea, hay muchas cosas que cada mujer es un lienzo completamente diferente, que se tiene que tratar diferente. Exacto, ¿no? Pero lo que también sucede alrededor de la sociedad femenina en México es que tenemos muy poco conocimiento sobre lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? General, pero también lo que pasa en nuestro cuerpo o todas esas situaciones o impactos que tiene nuestra salud hormonal, ¿no? Uh-huh. Previa a la menstruación, cuando menstruas, en toda tu etapa reproductiva, y cuando dejas de menstruar. Y eso nos debilita. ¿Por qué? Porque en principio tú empiezas a sentir algo que no sabes ni qué te está pasando, ni siquiera sabes que estás en riesgo. Es que eso es lo que está cañón, ¿no? Te digo, yo a mí mi ginecólogo me decía, y yo no, de verdad, aunque tenía medio la información, no lo hacía. Exacto. Entonces, primero tenemos que abrirnos para que toda la información fidedigna, confiable, con evidencia, llegue a todas las mujeres. Eso, ¿no? Pero pensar que si algo estás sintiendo distinto que lo que venías sintiendo, tienes que averiguar qué es lo que te está pasando, y que aunque no te estés tirada en la cama retorciéndote del dolor, tienes que acudir a tu médico. Claro, quitar esa idea de, mijita, todos la pasamos, en algún momento se te va a quitar. No es cierto. Pero, ¿no? Pero vámonos un paso más atrás. Si empiezas a llegar a los 38, 40 años,
ve con tu médico y dile, quiero que platiquemos sobre qué va a pasar en la menopausia previa y posterior, y yo ya tengo tantos años y estoy casi segura que ya voy a empezar ya voy a empezar la perimenopausia. O ya estoy. O ya estoy, ¿no? Sin que necesariamente sientas alguna alteración. Totalmente. Y como mamás, con tus hijas, aunque las niñas puedan decir, falta un montón de tiempo para que llegue a los 40, sí, pero vas a llegar y es mejor que llegues informada desde ahorita. Porque todo lo que haga las niñas y las adolescentes en su vida para mejorar, para tener una buena calidad de vida, tener buenos hábitos, por supuesto que va a repercutir en cómo van a vivir la menopausia. 100%. Y ese tema creo que es crucial, o sea, porque sí podemos hacer nosotros cosas por las generaciones que están abajo de nosotros, ¿no? Exacto. Nosotras mal que bien ya llegamos, pues ya llegamos como llegamos. Entonces, pero y lo vamos a pasar mejor que nuestras mamás y nuestras abuelitas. No estoy tan segura porque nuestras mamás y nuestras abuelitas no tenían tanto estrés como tenemos nosotras. Bueno, en este ritmo, ¿no? En cómo están razón. Los roles, ¿no? Sí. Pero sí es un hecho, y eso es algo que sí estamos trabajando y estamos impulsando desde la asociación, es que hoy por hoy México, el sistema público de salud tiene que abordar el tema de la menopausia, mejorando la calidad de la educación en salud, haciendo una diferenciación entre las mujeres que ya ni modo llegamos como llegamos, ¿no? Pero las generaciones jóvenes, si no se hace nada y si no se concientiza y si no se mejora calidad de vida y hábitos y demás, van a llegar peor que como llegamos nosotros a los 40, ¿sabes? Completamente, creo que ese punto es súper importante. Sí hay que hacer una diferenciación porque no podemos permitir que los malos hábitos y las malas decisiones de salud, porque es un tema de compartido, o sea, hoy por hoy, si estamos así no es porque el sistema público no nos dio, o sea, estamos así porque a lo mejor ha habido carencias en el sistema público y porque además nosotros no hemos tenido la cultura de la prevención y hemos actuado distinto. Es un tema compartido. Totalmente. ¿Sí? O sea, no es papá gobierno no medio, es un tema compartido, pero sí hay que trabajar con las generaciones más jóvenes para que lleguen en mejores condiciones de salud, pero además como mujer lleguen más empoderadas, porque en México la salud es un derecho constitucional. 100%. ¿Sí? Y las instituciones públicas tienen la obligación de atender tus necesidades. Oye, y se nos va a acabar el tiempo, pero no quiero dejar pasar el que hablemos en qué causa todo esto con la salud mental, porque va muy de la mano en esta etapa. Cuéntanos un poquito de tu experiencia y toda esta parte de salud mental y menopausia. El tema de salud mental es fundamental. Una persona, para poder tener una salud integral, no solamente se tiene que enfocar en lo físico. De hecho, y este sí es una secuela importante de la pandemia de SARS-CoV-2, de la que vivimos horriblemente hace poco, pues el tema de la salud mental en México, pues es un problema también de salud pública, ¿no? Porque se sataniza, ¿no? Porque muchas personas, cuando has visto a personas que digan, estoy tomando un medicamento para la ansiedad o la depresión, no es que te sientas orgulloso, pero es que si algo te está fallando, ¿no? Si ciertas producción de los temas mentales, ¿no? No te está funcionando de manera adecuada, pues entonces vas con un médico y te atiendes y te tomas un medicamento. Y no lo debes satanizar. Claro, pero aparte la menopausia genera muchos síntomas que aparenta ser una salud mental, pero es deficiencia hormonal. Sí tiene que ver, ¿no? No soy médica, no soy psiquiatra, ¿no? Sí, por supuesto que tiene que ver, son síntomas, ¿no? Pues ya prácticamente probados, hay evidencia de que la fluctuación hormonal te causa problemas de ansiedad y de depresión.
por el sistema, ¿no? Por esta relación hormonal con el cerebro, pero también es por cómo, ¿no? Por cómo vives la menopausia en el contexto. Y cómo ¿no? te ves en el espejo, y cómo porque te cambias. ves, y cómo te ves en el espejo. O sea, yo estoy convencida, ¿no? Que en esta etapa, que además, por supuesto que además del bochorno, también tienes que cuidar tu equilibrio mental. Te tienes que sentir con energía, porque se te quita la energía, empiezas a tener problemas cognitivos, no te puedes concentrar, no te quieres levantar. Se te olvidan las cosas. Se te olvidan las cosas, te quedas, ¿cómo era? ¿Qué era la palabra? Y se te va, ¿no? Y esto, ¿no? Y además te ves en el espejo y no te gustas. Y empiezas a subir de peso. Nada más porque ahora respiras y subes de peso. O sea, es un tema global. O sea, además de fisiológico, el tema de las alteraciones que generan alguna enfermedad como depresión, ansiedad, también es como tú te sientas y como también el tema de la edad, ¿no? De ir acumulando edad. Socialmente, pues te empiezan a marginar, ¿no? Entonces, hoy los 50 son los anteriores 40, ¿no? Así se dice. Hoy una mujer de 50 años todavía está en plenitud, ¿no? Tiene muchísimo todavía por hacer y lo único es que tienes que vivir en equilibrio. Y por eso es muy importante reconocer todas tus, pues todo lo que te está sucediendo, que son cambios fisiológicos, y actuar en consecuencia, porque la menopausia nos va a llegar a todas. Totalmente. Y a todas, pero pero sentirte mal, eso no se debe normalizar. Completamente, justo a eso iba, en el que, o sea, yo me acuerdo, mi mamá no la veías como un cambio drástico que haya tenido antes y después menopausia, no. Pero tampoco le fue nada mal en los embarazos, ella dice que fue su mejor época, ¿no? A mí me fue fatal en los embarazos. Y en la menopausia, antes de empezar todo esto, pues también no estaba yendo nada bien, ¿no? Y justo podemos tener una vida bonita. Si ya estamos con la mejor experiencia, ya se nos están cayendo la venda de los ojos, ¿no? Las hormonas, el otro día estaba viendo una sátira de menopausia y decía, a ver, durante 40 años tenemos las hormonas a todo lo que da, ¿no? Y necesitas todas esas hormonas para olvidarte de que te dolió el parto, que te dolió no sé qué, olvidarte de muchas cosas que pasamos como mujeres. Y en la menopausia es como se te cae la venda de los ojos porque ya se te caen todas esas hormonas y empiezas a ver la realidad, ¿no? Y eso es lo que a muchas nos pasa. Y justo por esta realidad podemos empezar a decir, ya no quiero esto, quiero esto. Y entonces empieza a armar un rompecabezas nuevo de tu vida. Pero no porque no tengamos estas hormonas o no porque el gobierno no nos dé salud pública en esta etapa, no nos vamos a cuidar. Entonces, estamos en la plenitud de la vida, como dices. Tenemos toda la experiencia. Ya no tenemos todas estas hormonas que nos dejan ver la realidad, pero al verla, sabemos que necesitamos otra vez nuestras hormonas para poder funcionar. Entonces, ya lo vemos como las hormonas no nos sabotean, sino se comunican con nosotros. ¿Qué es lo que tú recomendarías a todas las mujeres, después vamos a los hombres, pero a las mujeres, que estamos en esta etapa, ¿cuáles serían como las 3 cosas que debemos de hacer, tanto personalmente como apoyar a la asociación y al gobierno para que la etapa de la menopausia sea mucho más visible y realmente se hagan las cosas que se tienen que hacer? Exacto. Sí, mira, bueno, de entrada, lo que yo le recomiendo a todas las mujeres es, aunque nos cueste, si tienen malos hábitos de vida,
¿no? Tienen que cambiarlos. Sí es un parteaguas de pasarla mejor o pasarla peor. Sí es un parteaguas de vivir saludablemente los años que nos queden o de no vivir saludablemente los años que nos queden. De vivir más o vivir menos. De eso trata la menopausia, ¿no? Entonces, si no comemos bien saludablemente. Sí tenemos que prescindir a lo mejor de muchas cosas que nos gustan de antojos, pero que no son saludables. Entonces, sí es muy importante el mejorar la calidad de la alimentación. Eso es fundamental. Es fundamental no permitir ganar peso. Si lo ganamos, lo perdimos. Así como tú dices que ya lo estás perdiendo, yo me acabo de quitar hace un año 11 kilos. O sea que los gané súper rápido. Y los perdí no tan rápido, pero ya los perdí. Tenemos que hacer ejercicio. O sea, el sedentarismo es malísimo. Tenemos que dormir bien. Y las 8 horas. Es una receta. Prácticamente, comer mejor, moverte y dormir bien, eso es lo que nosotros sí podemos hacer por nosotras mismas. Y ahora, con la asociación, ¿qué podemos hacer? La asociación en 6 meses va a sacar una propuesta muy interesante, que es una membresía que se llama Mujeres en Hormonía. Armonía, hormonas. Qué padre. Es una palabra que no existe en el diccionario, pero tiene que empezar a existir en nuestro día a día, ¿no? Y esta es una membresía. Ya después platicaremos sobre ella, porque una de las cosas que estamos convencidos es que hay que empoderar a la mujer desde la educación. Primero, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué funcionamos así físicamente? ¿Qué es lo que nos va a pasar en la menopausia y cómo podemos actuar en consecuencia? Okay. Pero también va a haber membresías de pareja, porque también queremos que los hombres sepan qué es lo que le está pasando a su mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos completamente convencidos, y lo vamos a empezar a medir y a generar evidencia, que una buena parte de la violencia intrafamiliar que se genera en este país es por el desconocimiento del hombre de lo que le pasa a la mujer. También, porque aparte el hombre vive una etapa diferente también hormonal, que es otro tema, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? Hay que aprender a comunicarse en esta nueva etapa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nos tenemos que empoderar. Si no tenemos la intención o el interés, no los tenemos que provocar, porque la información, ¿no? Sí empodera. Y hoy, y se los digo otra vez, es un derecho vivir de manera saludable. Si nosotros ponemos de nuestra parte, ¿no? El sector público también tiene que poner de su parte. Y entonces, no es lo mismo llegar a una unidad médica de primer nivel y decirle y quedarte pasivo o pasiva con el doctor y decir, doctor, es que no me siento bien. Doctor, no me siento bien, estoy pasando por esta etapa, sé que bla, 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 y necesito que usted me haga las pruebas suficientes para decirme si estoy en riesgo, si no estoy en riesgo, qué hago, si soy o no candidata a terapia de reemplazo hormonal. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, empoderarnos para exigir lo 100%. Que es nuestro derecho. Entonces, eso es lo que pueden hacer por la asociación, empezar a comprender, a conocer y a exigir, porque mientras nosotros empujemos desde arriba y ustedes empujen de abajo hacia arriba, vamos a lograr que en este país las cosas cambien. Totalmente, totalmente. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en una página web que está todavía en construcción, que va a quedar a finales de febrero, es www.mujeresenhormonía.org. Está increíble, buenísimo. Oye, Marce, la pregunta que hacemos en el podcast siempre, dime en 3 minutos, ¿qué es lo que tú haces para salir del caos? Ahí está un poco difícil.
Es súper importante, bueno, en la medida que va pasando la vida y que vas asumiendo más responsabilidades, aunque hagas un esfuerzo por ser ordenado, por supuesto que llegan momentos en que entras en caos. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas no están solamente en tus manos, ¿no? Y te empieza a generar muchas cosas. Pero prácticamente yo lo que hago es, aunque me cueste, hago altos, paro y me pongo a reflexionar. ¿Qué es lo que me está generando ese caos? ¿Qué es lo que yo estoy provocando para que ese caos esté ahí? Uh-huh. Y entonces yo me encargo de lo que me corresponde y lo demás lo suelto. Porque si tú asumes que hasta lo que no está en tus manos, ¿no? Te lo cargas, pues entonces ese caos no se va. Claro. Hay cosas que ya no están en tus manos y hay que aprender también a soltar y a reivindicar el camino. Buenísimo. Oye, pues antes de acabar y decir un regalito para que justo te veas en el espejo y digas, muchas gracias. Wow, qué bien. Ay, gracias. Tu skincare coreano. Ay, gracias. Y para esos momentos de caos, tu café. Muchas 3 gracias. Minutos fuera del caos. Muchas gracias, Pau. Mil gracias por venir. Creo que aprendimos hoy mucho. Y, amigas, pues ya escuchamos. En general, en todos los episodios, escuchamos lo mismo. 1, estamos en la mejor época de nuestra vida. Uh-huh. 2, nos tenemos que cuidar. Si todavía no llegas a la perimenopausia y menopausia, cuídate desde este momento. El mejor momento para empezar a cuidarnos es hoy, porque ya no lo hicimos antes. 3, llevar una vida sana. Ver si somos para terapia hormonal, si no, qué otras alternativas hay, hacer ejercicio, tomar agua, dormir nuestras horas y siempre temprano, no lo más tarde porque no se cumple el ciclo. O sea, todos los especialistas nos dicen lo mismo. Hay que cuidarnos y sí hay que pasarla bien. No nos tenemos que acostumbrar a pasarla mal. Uh-huh, uh-huh. Y aquí somos una familia. Y en las familias nos apoyamos. ¿Cómo te ayudo? Nos vemos en el siguiente episodio de 3 Minutos Fuera del Caos.